Lo que acabas de ver es un ataque con drones en Villa Victoria, en Chinicuila, Michoacán. Ocurrió apenas hace unas horas. Bienvenidos al Caporal del 8 de diciembre. ¡Comenzamos! ¿Qué tiene que pasar para que un alcalde pavimente e inaugure solamente la mitad de una calle? Pero no la mitad así en longitudinal, sino literal, a la mitad como estás viendo en este momento. La otra mitad lo dejó en terracería. Estás viendo en pantalla la calle Morelos, en la colonia obrera en Ciudad Madero, Tamaulipas. El alcalde Adriano Ceguera justificó que la otra mitad corresponde al municipio de Tampico, y como en Ciudad Madero ya tenían el dinero para pavimentar, pues tuvieron que ejercerlo. Pero en el ayuntamiento de Tampico han negado tal versión del alcalde de Ciudad Madero. Aseguran que ellos buscaron a las autoridades de Ciudad Madero para proponer hacer las obras en conjunto y se negaron en 5 ocasiones. Este tipo de diferencias es producto de la descoordinación de autoridades de partidos opositores, Ciudad Madero morenista y Tampico panista. Un acto delictivo también se ha partidizado de una manera muy similar a lo que ocurrió con esta calle en Tamaulipas. Te voy a contar la historia de esta camioneta que estás viendo en pantalla. Esta camioneta pertenece a la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México y fue reportada como robada el pasado 24 de septiembre, una semana antes de que termine la administración que inició Laida Sansores, la morenista que quien estás viendo en pantalla, aunque para entonces, para la fecha del robo, ella ya había solicitado licencia porque ganó la gubernatura de Campeche. 2 meses más tarde del robo de esta camioneta, ya con la nueva administración en Álvaro Obregón, la aseguradora Atlas le informó a las autoridades que la camioneta había sido recuperada con logotipos de otra empresa, una empresa a la que identificaron como una empresa de limpieza Pullman. Esto lo dio a conocer la nueva alcaldesa de Álvaro Obregón, la panista Lía Limón, a quien ves ahora en pantalla, quien dijo que la camioneta fue encontrada en Campeche, estado en donde actualmente es gobernadora Laida Sansores, ex alcaldesa de Álvaro Obregón. De tal manera que la panista aseguró que ya instruyó que se investigue qué otros vehículos más están desaparecidos y si de casualidad no están allá en el estado donde gobierna la morenista. ¿Qué opinas? ¿Robo, golpeteo político o ambos casos? Sin duda es un tema al cual vale la pena darle seguimiento, saber qué está pasando con al menos este vehículo robado en la Ciudad de México que apareció en Campeche. ¿Recuerdas la pelea campal que se armó afuera del Estadio Jalisco en el primer día de venta de boletos para la final de vuelta entre Atlas León, en donde se pelearon justo para comprar entre los aficionados con los revendedores? Y bueno, las autoridades han confirmado que durante esta trifulca sí fue utilizada un arma de fuego. Una persona hizo detonaciones al aire. Por fortuna, por la magnitud del hecho de que alguien iba armado, por fortuna solamente hubo 3 lesionados. Y a partir de la tarde de este miércoles 8 de diciembre ya quedó finalmente suspendida la venta de boletos de manera física, de tal forma que quienes quieran comprar tendrán que hacerlo vía internet. Muy probablemente viste esta película, la película mexicana El Violín, protagonizada por el ya fallecido músico y compositor Ángel Tavira. Te la recomiendo mucho, de hecho la encuentras aquí en YouTube. Bueno, el nieto del músico Antonio Mohamed Barrios Tavira, director de la orquesta Yowala, a quien ves en pantalla, y también César Taboada Medina, integrante del grupo musical La Fiestera,
han sido reportados como desaparecidos desde el pasado 29 de noviembre en el municipio de Iguala, Guerrero. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ya pidió a la población de Iguala su colaboración para localizarlos. Llama la atención que 3 días después de la desaparición de estos dos jóvenes, también fue registrada la desaparición de otro joven de 16 años de edad, también en Iguala, identificado como Moisés. En las últimas 24 horas, en Villa Victoria, que es la cabecera municipal de Chinicuila, en el estado de Michoacán, se han registrado ataques con drones contra habitantes y contra elementos de la Guardia Nacional, que han quedado videograbados, videos que te voy a mostrar en unos minutos. La prensa local ha adjudicado estos ataques al cártel Jalisco Nueva Generación. Antes de mostrarte 2 videos de ello, recordemos que en Villa Victoria ya han sido registrados, ya han sido grabadas la incursión de hombres armados en camionetas blindadas, en vehículos blindados, lo cual también quedó, te lo compartí en este canal. Esto, por ejemplo, este video que verás ahorita, sucedió a inicios de noviembre del mes pasado. Justo la incursión de vehículos blindados en madrugada en Villa Victoria. En Villa Victoria, Chinicuila, Michoacán, incluso se alcanzan a escuchar ahí algunas detonaciones. Y el 29 de noviembre, unos días después, hace ya una fecha más reciente, hombres armados sorprendieron a policías municipales en una patrulla. Los policías iban en una patrulla en pleno centro de Villa Victoria. Te muestro nuevamente el video, ya te lo había traído en un video exclusivo sobre este tema. Te muestro nuevamente ese clip donde fueron sorprendidos los policías. Te lo voy a poner 2 veces. Uno con el tamaño original del video y otro con zoom para que veas precisamente la reacción de los municipales. Si quieres ver los videos a detalle de estos acontecimientos, te voy a dejar el link de esos videos en la descripción de esta transmisión, así como irás viendo aquí en esta esquina tarjetas de los videos a los que voy haciendo alusión. Bueno, a pesar de estos registros, en Villa Victoria, Chinicuila, Michoacán, autoridades no han reforzado la seguridad en la zona y siguen habiendo agresiones, siguen habiendo ataques. En las últimas 24 horas se han registrado nuevos enfrentamientos con la novedad de que están siendo empleados ahora drones con explosivos. Según reportes de la prensa local, inicialmente los ataques fueron dirigidos en contra de habitantes y posteriormente se trasladaron hacia el cuartel en contra de integrantes de la Guardia Nacional, quienes repelieron la agresión. Todo esto ha ocurrido en la madrugada de este miércoles 8 de diciembre. Los ataques iniciaron desde los primeros minutos de este martes 7 de diciembre y suman ya más o han sumado más de 24 horas de agresiones. Al momento ya ha reforzado la Guardia Nacional la presencia en la zona, pero no existe un reporte oficial sobre heridos o abatidos. Se sabe que está ocurriendo eso en este momento, pero no se sabe en qué ha terminado. Así que pues la invitación es que te suscribas porque estaré actualizando todo lo que esté ocurriendo en aquella zona. Te voy a mostrar 2 videos de lo ocurrido esta madrugada. El primero no tiene audio, lo estás viendo en este momento. De hecho se aprecia cómo personas armadas disparan hacia arriba a lo que los sobrevuela. Esto ha quedado registrado por los habitantes del lugar, en donde están tratando de tumbar precisamente un dron. Bueno, hay un segundo video. De hecho son varios videos los que han sido grabados y compartidos por habitantes
de la zona. Pero te voy a mostrar un segundo y último video que considero que es el más claro de todos. Así que te lo pongo. Agradezco a Fe Hurtado por el super chat. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. 8 de la noche. Nos vemos ahorita en unos minutos en el Caporal Podcast, en mi otro canal o en cualquier plataforma de audio. También lo tendrás disponible. Y aquí en este canal nuevamente nos vemos 11:30 de la noche. Hay muchísimo más información que compartir. Te muestro el video. Muchas gracias.